Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, también los hermanos que nos visitan desde otras iglesias, amigos también que pueden estar viendo esta clase de escuela dominical. Bueno, les doy la bienvenida para seguir con nuestro curso de Apocalipsis y específicamente ahora viendo la clase número 4 del capítulo que nos corresponde terminar hoy, que dice relación con el paréntesis de las 7 trompetas. Hoy, 2 de julio del 2023, ya llevamos bastante tiempo en este libro y queda mucho más todavía. Así que le doy la bienvenida, le agradezco que está acá nuevamente con nosotros con ganas de estudiar y le invito a que ore conmigo para que el Señor nos abra nuestros ojos espirituales. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por esta clase de escuela dominical que nos regala, Señor. Te pido que seas conmigo primeramente para hablar solamente palabra tuya, Dios mío. También sé tú abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y ponerla en práctica, Señor. Te pido que bendigas de principio a fin esta clase de escuela dominical. Y te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía hoy es la última clase, al menos que me corresponde a mí. Eh, ya hemos avanzado bastante, hemos visto muchas cosas de la historia de los mayas. Eh, Sería muy larga la clase si es que hacemos un recordatorio de todo lo que hemos visto. Eh, pero acá está lo que nos convoca hoy para terminar esta clase, eh, esta, esta cuarta clase de escuela dominical. Antes que comencemos, usted sabe que ya estamos viendo capítulo 10 de Apocalipsis. Antes de que comencemos, me gustaría nuevamente volver a esta línea de tiempo donde estamos analizando y estamos estudiando el paréntesis de las 7 trompetas. ¿Ok? Que está acá, este paréntesis. Basado en Apocalipsis 10 y específicamente, justo detrás de mi pantalla acá, dice el ángel con el librito. Eso es lo que nosotros estamos estudiando. Llevamos ya, esta es la cuarta semana en la que vamos a estar hablando de esto. Y hoy vamos a terminar, vamos a concluir con esta parte del ángel con el librito. ¿Ok? Decir solamente que acá está en paralelo, estas cosas están corriendo en la gran tribulación, el misterio de la iniquidad, con sus 42 meses, el paréntesis con los dos testigos que van a ser estudiados en las clases que vienen, de Apocalipsis 11, que son los 1260 días, los sellos, las trompetas, los personajes y las copas, que son los eventos que van en paralelo contándonos la historia de las cosas que van a suceder en la gran tribulación. ¿Ok? Eh, Vamos a leer Apocalipsis 10 nuevamente, solamente el capítulo 10, para ya enfocar en esto y darle un cierre al menos a la parte de la aparición del ángel. ¿Ok? Vamos allá, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Las clases anteriores nosotros hemos estado mirando específicamente sobre este ángel con el librito, sobre este ángel fuerte con el librito. Nosotros ya descubrimos quién era, perdón, descubrimos cómo era. También estamos descubriendo, o hemos terminado de descubrir qué hacía, y finalmente hemos concluido con que este ángel fuerte, por las descripciones que nosotros eh, hemos estudiado en las clases anteriores, llegamos a la conclusión de que este ángel es la segunda persona de la Trinidad, la aparición de Dios en nuestro mundo, el ángel de Jehová, vale decir, Jesucristo. No vamos a volver atrás a reiterar sobre eso. Si que usted tiene dudas, vaya a las clases anteriores y lo va a poder ver con claridad. Solamente para hacer una introducción a lo que vamos a ver hoy. Entonces, hemos leído Apocalipsis 10, ya vimos la descripción del ángel, tanto cómo era y qué hacía, y llegamos a la conclusión de quién era ese ángel. ¿Ok? Jesucristo. Eso ya lo resolvimos. Hoy nos toca el punto de la aparición del ángel. ¿Ok? Capítulo 10 acá nos muestra que el ángel de Jehová, Jesucristo, desciende del cielo y hace algo. Es lo que acabamos de leer. Pero tenemos otra aparición de este ángel. Otra aparición de la persona de Jesucristo durante la tribulación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Jesucristo aparecerá en la tierra durante la gran tribulación. Este ángel fuerte, Jesucristo, pisa el mar y la tierra entre el toque de trompeta 6 y 7. Es lo que nosotros estamos leyendo acá en Apocalipsis 10 y en lo que hemos analizado estas últimas 2 o 3 clases que hemos tenido. Esto ocurre antes de la segunda venida gloriosa de Jesucristo. No es el evento de la segunda venida como tal, sino que es un evento anterior. Es una previa de la segunda venida. Es una aparición anterior a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Esta aparición de este ángel fuerte, Jesucristo, acá en Apocalipsis 10, no es el evento grandemente profetizado en el Antiguo Testamento denominado la segunda venida de Cristo. Es una aparición previa. No hay que confundirse con eso. ¿Ok? Y dadas las descripciones de Apocalipsis 10, no nos dejan ninguna duda respecto a quién es este ángel fuerte. Es la persona de Jesucristo. Eso podemos concluirlo de manera concreta. No hay doble lectura de acuerdo a las descripciones que nosotros hemos visto en el capítulo y lo hemos visto en toda la Biblia en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces, Jesucristo aparecerá en la tierra durante la gran tribulación. Segundo punto, sobre la aparición de este ángel. Jesucristo aparecerá a los judíos durante la gran tribulación. ¿Ok? Primero tenemos que aparece en la tierra, donde pisa el mar y la tierra. Y en segunda oportunidad acá, estamos diciendo que Jesucristo aparecerá solamente a los judíos durante la gran tribulación. Esta es otra aparición, no es la misma. Es otra aparición previa a la segunda venida de Cristo. Previa. Pero es diferente a lo que estamos viendo acá en Apocalipsis 10 y es muy diferente a cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Es el evento grandemente profetizado en el Antiguo Testamento. Este evento, esta aparición a los judíos durante la tribulación, también es un evento muy profetizado en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver, pero no es la segunda venida gloriosa, aquel día que lo denomina la Biblia. Es una aparición previa y solamente a los judíos. ¿Ok? Entonces, Jesucristo aparecerá al remanente de judíos fieles que huirán al desierto durante la gran tribulación. ¿Ok? Usted se preguntará, pero ¿por qué los judíos están huyendo? Bueno, eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver durante esta clase. Lo cierto es que Jesucristo sí aparecerá a este remanente, a este puñado de judíos fieles que van a quedar durante la gran tribulación y que van a huir al desierto durante la gran tribulación. Esto sucede exactamente como este ángel fuerte aparece en la tierra antes de la séptima trompeta.
¿Qué quiere decir? Este ángel en Apocalipsis 10 aparece antes de la séptima trompeta, vale decir, antes del tiempo del fin, de aquel día de de la segunda venida de Cristo, aparece un tiempo antes. Asimismo, pasa con la aparición de Jesucristo con los judíos, que también ocurre antes de la segunda venida. ¿Ok? ¿Y qué dice acá? Aparecerá a los judíos en el desierto antes de la segunda venida oficial. ¿Ok? Antes de la segunda venida ya tenemos dos apariciones previas. La primera, que la estamos leyendo acá en Apocalipsis 10, de este ángel con el librito, que es Jesucristo, que pisa la tierra y el mar. Y tenemos esta segunda, que es una aparición solamente y específicamente a los judíos. ¿Ok? Y ambas apariciones de Jesucristo son eventos diferentes. Ambas apariciones son antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Vamos a verlo en Zacarías 12. Acompáñame a Zacarías. Zacarías, capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice así. Fíjense, siempre hay que ponerle atención al título que dice Liberación Futura de Jerusalén. Acá está, ahí está el contexto de la liberación futura de Jerusalén. Eso es lo que dice el título. Entonces vamos al versículo 10, que dice, la idea no es, vamos desde el 9 por contexto mejor. Dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. ¿Ok? Hay mucho detalle acá en estos versículos, pero nos vamos a quedar solamente con lo que dice el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, está hablando de Jesucristo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces aquí se nos está relatando esta aparición específica a los judíos. ¿Ok? Porque lo van a poder ver, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a Jesucristo. El pueblo de Israel acá, los judíos, van a mirar a este ángel, esta aparición, a quien traspasaron, Jesucristo, y llorarán. O sea, va a ser un día de congoja, dicen otros libros, otros pasajes respecto a este episodio, a esta aparición de Jesucristo a los judíos. ¿Ok? Lo interesante acá también es que en casi todo el capítulo 12 habla de aquel día, de lo que va a pasar finalmente en la segunda venida. Entonces, estas cosas que están sucediendo acá, esta aparición es previa a la segunda venida, a aquel día. Son cosas que van a pasar previamente, ¿ok? A esta segunda venida. Ezequiel, vamos a reforzar la idea en Ezequiel capítulo 20, versículo 35. Ezequiel 20, 35. Dice así. Vamos del 33 mejor, por causa de contexto. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, sobre los judíos, está hablando acá. 34. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. 36 dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Versículo 35, ¿qué es lo interesante acá? Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros
cara a cara. Está hablando el Señor Jesucristo acá. Dice que va a litigar, va a pelear, o va a tener ahí un encontrón, en palabras simples, con su pueblo. Y van a litigar cara a cara. Por lo tanto, hay una aparición acá. Hay una aparición física de Jesucristo, en el cual van a poder verlo cara a cara, entre el pueblo y Jesucristo. Entonces, acá tenemos la aparición de Jesucristo solamente con los judíos durante la gran tribulación. ¿Ok? El contexto del pasaje completo 20 de Ezequiel también nos habla de ese momento, de la gran tribulación. Nos está hablando momentos antes de la segunda venida. ¿Ok? Entonces eso va a suceder. Jesucristo aparecerá también a los judíos durante la gran tribulación. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y no es, como dice acá, no es la segunda venida oficial, no es aquel día, el día grandemente profetizado en el Antiguo Testamento. No es ese día, es una aparición previa. ¿Ok? Acá está. La aparición del ángel, Jesucristo aparecerá a los judíos durante la gran tribulación. Bien. Y usted se recordará que nosotros llevamos ya un montón de tiempo hablando específicamente de la gran tribulación, estos últimos 3 años y medio de la tribulación, ¿ok? Lo que se denomina la destrucción repentina, ¿ok? ¿A quién se le aparecerá? Primeramente responder esa pregunta. Jesucristo se le aparecerá solamente a los judíos en la gran tribulación, al remanente fiel que huirá al desierto, ¿ok? Y usted dice, pero ¿por qué huirán al desierto? ¿Qué tiene que ver el desierto acá? Y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Cuándo? ¿Cuándo aparecerá Jesucristo solamente a los judíos? ¿Cuándo? Vamos a verlo en Mateo 24:15. Mateo 24:15. Señales antes del fin. Este capítulo de Mateo 24 específicamente es para judíos, para el tratamiento de la tribulación. Acá lo que se está hablando solamente es tribulación. ¿Ok? Porque tiene un contexto judío y recuérdese que la tribulación es un tiempo para tratar entre Dios y los judíos. El daño colateral van a ser los gentiles que van a estar acá en la tierra, pero el trato es con los judíos. Se va a tratar a los judíos. Y esto es mucho de lo que tiene que ver este evento de la aparición del ángel. ¿Ok? Mateo 24:15. Fíjese lo que dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a aparecer Jesucristo a los judíos? Primero, ¿cuándo? ¿Qué dice acá? Entonces los que están en Judea, perdón, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acá tenemos el primer indicio de cuándo va a suceder esto. Cuando ocurra, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y acá nos obliga a ir a Daniel. Vamos a Daniel 9:27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Que es la profecía de las 70 semanas que nosotros comenzamos este estudio de Apocalipsis hablando de esta profecía, porque esta profecía nos muestra lo que va a suceder en la tribulación, ¿no? O sea, nos da las pautas de lo que va a pasar. ¿Ok? Daniel 9:27 dice, vamos del 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando de la tribulación, la última semana, por otra semana, que son estos 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vale decir, son los 7 años, que es la semana, la última semana, la semana de la tribulación, a la mitad de la semana, vale decir, a los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación, está acá, va a suceder lo siguiente. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando del anticristo, lo que le va a suceder al anticristo. Lo interesante acá es que da un corte. Está la tribulación, los 7 años, la semana, pero a la mitad de la semana va a suceder algo. Y es lo que decía Mateo 24. Vamos nuevamente a Mateo 24. No lo pierda para agilizar la lectura. 24:15. Por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. A la mitad de la semana, en la gran tribulación, va a suceder algo, va a haber un cambio. ¿Ok? Y ese cambio es nada más y nada menos que lo que va a hacer el anticristo durante el comienzo de la segunda mitad de la semana, principalmente en Jerusalén. ¿Ok? Va a estar todo tranquilo, usted sabe, los primeros 3 años y medio va a estar todo tranquilo, paz y seguridad, todo bien, todo tranquilo, va a haber sacrificios, van a volver a hacer el tema de las ofrendas, los sacrificios y demás, y a la mitad de la semana va a ocurrir un evento donde va a cambiar todo, donde viene la destrucción repentina y va a manifestarse el desolador. ¿Ok? Lo importante es acá el cuándo. ¿Cuándo? Cuando comience la última mitad de la semana, vale decir, la gran tribulación. Vamos a Apocalipsis 12. Versículos 6 y el 14. El 6 dice así, acá está hablando de la señal que aparece en el cielo sobre la mujer y el dragón. Bueno, la mujer es, lo vamos a ver más adelante en el estudio, pero le adelanto, la mujer es el pueblo de Israel, los judíos, y el dragón es Satanás que está persiguiendo a los judíos. ¿Qué quiere decir esta señal? Vamos a versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. 1260 días. Acuérdense que nosotros venimos hablando que ese número es importante porque los 1260 días son 42 meses y son 3 años y medio. Vale decir, esto que va a suceder cuando esta mujer sea sustentada en el desierto, va a estar en el periodo de los 3 años y medio, que es la última semana en la última mitad de la semana de la gran tribulación. ¿Ok? Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. ¿Ok? Acuérdese, el remanente fiel huirá al desierto. Mateo 24 le dice que cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes, dice. ¿Ok? Acá dice que la mujer huyó al desierto. Esta es una señal de lo que está aconteciendo en la gran tribulación. La mujer, Israel, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por estos 1260 días. ¿Ok? Este remanente fiel, que desde Jerusalén debe huir al desierto, va a ser sustentado por 1260 días. Vale decir, la gran tribulación completa va a ser sustentado en el lugar que Dios le tiene preparado. Y vamos al versículo 14 también, que dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También dijimos que esa frase era una referencia directa a la gran tribulación, porque tiempo es un año, tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año, por lo tanto tenemos los 3 años y medio acá. Entonces, podemos decir que la aparición del ángel nos está diciendo cuándo,
¿cuándo Jesucristo se le va a aparecer a los judíos? En la gran tribulación. ¿A quién se le va a aparecer? Al remanente fiel que huirá al desierto. A la mitad de la semana, cuando comiencen a huir, cuando lleguen a este lugar, Jesucristo se les va a aparecer en ese lugar. ¿Cuándo? En la gran tribulación. ¿Ok? Y dice acá, mientras el anticristo esté controlando Jerusalén. En la gran tribulación va a suceder eso. ¿Bien? Tiempos y la mitad de un tiempo y los 1260 días. O sea, ¿cuándo va a ser esto? La aparición de Jesucristo a los judíos en la gran tribulación. ¿Bien? Principalmente justo antes de la segunda venida. Cuando ya esté terminando casi esa semana, perdón, esos últimos 3 años y medio, cuando ya esté casi terminando, ahí va, Jesucristo se le aparecerá a los judíos. ¿Ok? Ya resolvimos el cuándo, ahora hay que resolver el dónde. ¿Dónde va a pasar esto? Usted ya se puede haber dado cuenta sobre lo que hemos leído, pero vamos a leer nuevamente para que entendamos el contexto. Mateo 24 nuevamente. 15 y 16 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y acá sabemos inmediatamente que esto aquí comienza la gran tribulación, dice, versículo 16, entonces los que estén en Judea, los que están en Jerusalén, huyan a los montes. Entonces, cuando empiece la gran tribulación, los judíos que estén en Judea tienen que arrancar a los montes, dice aquí Mateo 24, versículo 16. A los montes. Vamos a Ezequiel 20. Ezequiel 20, 33 al 37. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y el 37, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Está hablando del desierto. Os traeré, dice el versículo 35, y os traeré al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con vosotros cara a cara. Entonces, ¿dónde va a ser esto? ¿Dónde será esta aparición de Jesucristo con los judíos? En el desierto. Acá dice, como litigué con vuestros padres en el desierto. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. No puede ser en Jerusalén, no será en Jerusalén, porque en Mateo 24 se les dice que tienen que huir de Judea, tienen que huir de Jerusalén a los montes, y acá dice que el Señor los traeré al desierto de los pueblos. Entonces no será en Jerusalén, ¿ok? Será en el desierto de los pueblos, de otras naciones, ¿ok? Eso dice Ezequiel 20, 33 al 37. ¿Dónde? La pregunta es que estamos tratando de resolver. Mateo 24 dice, huyan a los montes. Ezequiel dice que os traeré al desierto de los pueblos. Y vamos a nuevamente Apocalipsis 12. Lo que dice esta señal de la mujer y el dragón. Versículos 6 y el 14 nuevamente. El 6 dice, y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. Tal cual como Jesucristo le relata en Mateo 24 que le dice, huyan a los montes. Acá dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y versículo 14, y se le dieron y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente
al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, dice que la mujer huyó al desierto, delante de la serpiente huyó al desierto. Tenemos tres referencias acá entonces de dónde van a estar estos judíos, este remanente fiel, durante la gran tribulación. Ya sabemos cuándo, que va a ser durante la gran tribulación. Ya podemos entender dónde, que va a ser en el desierto, porque se les advierte en Mateo 24 que se vayan al desierto. En Ezequiel se les dice que en el desierto van a litigar cara a cara con Jesucristo. Y acá en la señal de la mujer y el dragón dice que también se arrancó esta mujer hacia el desierto. ¿Ok? Que fue llevada con las alas de águila hacia el desierto. ¿Ok? Entonces el remanente fiel huirá desde Jerusalén hacia el desierto. ¿Ok? ¿Dónde ocurrirá la aparición de Jesucristo con los judíos? En el desierto. En el desierto. Ya vamos a ver específicamente en dónde, pero para que usted sepa en dónde va a ocurrir esto, la aparición de Jesucristo hacia los judíos durante la gran tribulación va a ser en el desierto, donde Jesucristo va a litigar cara a cara con su pueblo, según lo que dice Ezequiel. Y la última pregunta, bueno, nos podemos hacer un montón de preguntas, pero una de las preguntas importantes es ¿por qué? ¿Por qué va a suceder esto? ¿Por qué tienen que ir al desierto? ¿Por qué tienen que arrancar? ¿Por qué este remanente fiel tiene que huir al desierto? Para arrancar de Satanás o de la obra del misterio de la iniquidad que va a estar ocurriendo durante la gran tribulación. Vamos a Jeremías 31 para entender el por qué. Jeremías 31, del 31 al 34. El nuevo pacto, acá, el nuevo pacto, versículo 31 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué tiene que suceder este evento de la huida al desierto durante la gran tribulación y esta aparición de Jesucristo a los judíos? Esta aparición de Jesucristo con los judíos en el desierto es para salvar a la nación de Israel de esta persecución de Satanás, del anticristo. Lo vamos a ver más adelante, pero solamente explicar el por qué. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto que se relata acá en Jeremías 31, en el cual es un pacto incondicional de Dios con el pueblo de Israel, en el cual se va a renovar eh, la situación espiritual del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Se va a renovar esa relación espiritual entre ellos. Es un pacto incondicional que se va a cumplir sí o sí, y que esto va a suceder inmediatamente. Esto va a suceder cuando esté terminando la gran tribulación. ¿Ok? Una vez que termina la gran tribulación con la segunda venida de Cristo, ahí ya Israel es restaurado espiritualmente debido a este pacto. Y acá dicen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice el versículo 31, He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Las dos, los dos reinos de Israel. Que había después de la separación, los reinos del norte y el reino del sur, las tribus. ¿Ok?
¿Qué más dice? Bueno, versículo 32 dice que ese pacto antiguo que se hizo en Egipto fue invalidado porque el pueblo no cumplió su parte del pacto. Por lo tanto, se invalidó ese pacto antiguo. Por eso es necesario tener este nuevo pacto. ¿Ok? Dice, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquellos días es una frase específica para la tribulación. Por lo tanto, después de aquellos días, cuando se termine la gran tribulación, ahí comienza este nuevo pacto. Por lo tanto, por eso es necesario que los judíos, el remanente fiel, huya al desierto, esté durante la gran tribulación siendo sustentado en este desierto, para que después en ese desierto aparezca el Señor Jesucristo ante este remanente fiel de judíos y litigue con su pueblo, litigue y le enrostre este nuevo pacto que se va a hacer y los salve de la persecución que están teniendo del dragón, del anticristo, de Satanás finalmente. ¿Ok? Versículo 33. ¿Qué va a pasar después de este acontecimiento, de esta aparición, de esta salvación a este remanente fiel que está en el desierto? Jesucristo va a salvar a este remanente fiel. Y el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en los corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno de su prójimo ni ninguno de su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo que está relatando acá de lo que va a suceder es lo que va a suceder. Bueno, esta aparición primero va a ser momentos antes de la segunda venida de Cristo. Después viene la segunda venida de Cristo, donde es aquel día donde se salva también al pueblo, al remanente fiel del pueblo del Señor. Y después de eso, justamente después de ese acontecimiento, viene el milenio. Y acá, en este nuevo pacto, se relata lo que va a suceder en el milenio, donde dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Eso es lo que va a suceder en el milenio. Por eso es importante este acontecimiento, esta aparición de Jesucristo hacia el remanente fiel de judíos que huyó al desierto. ¿Por qué? Porque se debe cumplir el nuevo pacto. Esto que está acá en Jeremías 31. Dice, haré nuevo pacto con Israel y Judá. Después de aquellos días, daré mi ley en su mente, perdonaré la maldad de ellos. Vamos a ver otro ejemplo en Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículos 60 al 62. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Estableceré un pacto sempiterno. Está hablando de este nuevo pacto, de lo que se relata en Jeremías 31. Versículo 61. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Está hablando de este nuevo pacto de restauración de la situación espiritual de Israel que va a suceder justo antes, o mejor dicho, cuando termine la tribulación. Cuando se le dé fin a la tribulación con la segunda venida, eh, y luego comience el milenio. Y por último, Ezequiel 37, 26, dice así, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tiene que aparecer frente a los judíos, a este remanente fiel que huyó al desierto? Porque se tiene que cumplir este nuevo pacto de restauración espiritual para Israel. Jesucristo los va a salvar a Israel
de esta persecución de Satanás. Acuérdese, la tribulación es un tiempo para tratar con Israel, con el pueblo del Señor. Y por eso este pueblo tiene que huir al desierto. Este remanente que quede, este remanente fiel tiene que huir al desierto. Los que están en Jerusalén tienen que huir al desierto. Respondidas estas tres preguntas, vamos a ver el dónde, que esto acá es bien interesante. ¿Dónde? Específicamente dónde. Ya vimos que era en los montes, en el desierto, pero ¿dónde? Muchos teólogos dicen que es Petra. ¿Será Petra? ¿Qué es Petra? Bueno, Petra es un lugar que queda en Jordania, hoy en Jordania. Eh, ¿Y por qué todos dicen que es Petra? ¿O por qué la gran mayoría dice que es Petra? Eh, bueno, primeramente, decir que en Daniel, vamos a Daniel 11:41, se nos da algunas luces o algunas evidencias de qué es lo que podría ser. Desde este lugar, mejor dicho. Daniel 11, versículo 41. Dice así. Acá está relatando de lo que va a ser el anticristo o Satanás en la gran tribulación. Esta persecución, lo que va a hacer, cosas que va a hacer específicamente con el pueblo judío. Acá, en el capítulo 11 de Daniel. Pero específicamente, bueno, vamos del 40, versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Versículo 41, fíjese, dice, entrará a la tierra gloriosa, acá está hablando de Jerusalén, que esa es la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea, ahí va a haber una guerra importante, prácticamente devastados estos países, estas naciones, pero hay un detalle muy importante con Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Edom que no caerán ante este rey, ante el anticristo. ¿Ok? No, estas provincias escaparán. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es lo que hay en estas provincias? Está Petra, principalmente en Edom. Edom. ¿Ok? Eso es una cosa, es una evidencia de que puede ser Petra. Porque Petra es un desierto que está en altura, es el lugar desértico mejor dicho, que está en altura, que está más cercano de Jerusalén. Y además, dice acá que Edom escapará de este rey, ¿ok? De esta guerra, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Edom, Jordania. Apocalipsis 12:14, vamos nuevamente allá. 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, al desierto. Les decía ya, el desierto más cercano a Israel, a Jerusalén mejor dicho, el desierto más cercano está en Petra. Por lo tanto, pueden llegar ahí caminando o rápidamente pueden arrancar a Petra. ¿Cuál es la coincidencia también? Que en Petra este desierto está como en los montes. Tiene valles y tiene un valle bien impresionante para entrar a esta ciudad de Petra. Bien, Petra prácticamente es como una fortaleza construida. Entonces tiene que ver con la protección, con el sustento, con escapar de alguna guerra. ¿Ok? Y la última cosa está en Isaías 63. Vamos allá. Isaías capítulo 63. Que acá se está relatando el día de la venganza de Jehová. ¿Okay? Aquel día, cuando viene la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Ese es el día de venganza. Fíjese el versículo 1, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?
Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Esta persona que se está relatando acá es Jesucristo y viene con sus vestidos rojos. Viene después de esa guerra que va a suceder en esos lugares de ahí del Mediterráneo, de Oriente Medio. Pero lo interesante es que esto sucede, acá está relatando lo que sucede después de esa guerra. Y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra? Y Edom hoy es Jordania, y en Jordania queda Petra. Por lo tanto, se puede decir que la guerra ocurrió, que Jesucristo viene de allá, viene de Edom, de Jordania, actualmente. Y probablemente sea de Petra, donde estaba litigando, donde estaba protegiendo también al remanente fiel de los judíos que huyeron a ese lugar. ¿Okay? Por lo tanto, puede ser perfectamente Petra ese lugar. Y acá hay algunas cositas o algunas imágenes que le traje. Bueno, para que usted sepa, acá está Jerusalén. Este es un mapa antiguo. Acá está Jerusalén. Y acá está Petra, que está ubicado en el reino de Edom. Acuérdese, Daniel decía que Edom, Moab y los hijos de Amón se iban a escapar de este asedio o de esta guerra que el anticristo va a sostener en la gran tribulación. Acá está, Petra. Y un mapa de la actualidad, para que usted sepa, esto es Jordania, el país de Jordania. Acá está Israel, Jordania. Acá está Jerusalén. Y acá está Petra. Está ubicado donde mismo, pero para que usted sepa, está en el país de Jordania. ¿Okay? Jordania hoy es lo que antes era el reino de Edom, Moab y Amón, que es lo que decía Daniel, que esos tres reinos se escaparan del anticristo. Y es Jordania, Jordania. Por lo tanto, desde Jerusalén pueden perfectamente huir hacia Petra, que ya lo decíamos, era un lugar desértico, que era el más cercano a Jerusalén. Desértico y montes, porque Mateo 24 decía que huyan a los montes. ¿Ok? Y bueno, acá hay unas fotitos de Petra que tiene algunas cosas muy interesantes, mucha arqueología, cosas antiguas. Acá hay un anfiteatro, es una ciudad muy interesante que está construida prácticamente sobre la piedra, se llama Petra, piedra en el griego. Y acá, detrás, justamente detrás de mi cámara, donde estoy yo, está la puerta donde se accede a Petra. Y es un valle muy pequeño que está cubierto de piedras, por lo tanto es muy difícil que ingresar por ahí para hacer guerra. Esto perfectamente lo pueden tapar o, o fortificar de alguna manera y sería prácticamente imposible ir a hacer guerra acá. Entonces por eso tiene todas las cualidades de una fortaleza, tiene todas las cualidades para hacer un lugar, un escondite, donde pueda permanecer el pueblo de Israel durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces por eso muchos teólogos y la Biblia también nos da detalles de eso, de que podría ser Petra este lugar donde va a estar el pueblo de Israel y donde va a litigar cara a cara al Señor Jesucristo, donde se va a aparecer ante este remanente fiel que arranque hasta acá. ¿Ok? Y por último, para no alargarnos más, con este evento también vemos un cuadro en la vida de José. José es un cuadro de Cristo, eso lo sabemos desde hace tiempo. Los hermanos de José también son un cuadro, pero de Israel. ¿Ok? Primero, ellos venden a José, los hermanos de José lo venden, y ese es un cuadro de la primera venida de Cristo, lo que sucedió con Jesucristo cuando vino en el tiempo de los evangelios. El pueblo lo vende, entre comillas, prefieren a Barrabás en vez de a Jesús. Y en segundo lo reconocen como el rey del mundo, en la segunda oportunidad que lo ven. ¿Sí? Y este es un cuadro de la segunda venida de Cristo. O sea, primero lo venden cuando se encuentran con él, cuando era pequeño, primero lo venden y después, finalmente, cuando se reencuentran, lo reconocen como el rey del mundo, que es lo que va a pasar
en la segunda venida. Y este episodio de José, la vida de José, es un cuadro de lo que va a suceder, de lo que ya sucedió con la primera venida y lo que va a suceder con la segunda venida. Y acá el detalle, la primera vez que José y sus hermanos se vieron cara a cara, solamente Jesús los reconoció a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Igual que en la primera venida de Cristo. ¿Okay? En la primera venida de Cristo, en la época de los evangelios, muy pocos reconocieron, o el pueblo, mejor dicho, no lo reconoció a Cristo como su Mesías. No lo reconocieron. Y la segunda vez, José y sus hermanos se vieron cara a cara. José mismo se reveló ante ellos. ¿Okay? Él les dijo: yo soy José, su hermano. Usted recordará esa escena muy triste donde José se les revela a ellos y les dice que él es José. Y ellos, bueno, todos llorando, y usted ya recuerda esa historia. Pero eso fue la segunda vez. Entonces, es lo mismo que sucederá en la gran tribulación cuando Jesucristo se les revele nuevamente al remanente fiel en el desierto. La primera vez no lo reconocieron como el Mesías, la segunda vez Él se les va a revelar como su Mesías, como Cristo, en el desierto. Y es lo que acabamos de ver nosotros con Petra y todo más. Y otras similitudes, hay muchas más, pero para efectos de la clase tenemos solo esta. José se reveló a sí mismo durante los 7 años de hambre en la tierra. Cuando había hambre, esos 7 años de hambre, ustedes recordarán, José se reveló a sí mismo. Y Cristo también se revelará a sí mismo a los judíos durante los 7 años de la tribulación en la tierra. Específicamente hablando, en los últimos 3 años y medio, pero en el proceso de los 7 años de la tribulación. ¿Ok? Como conclusión, esta es la aparición del ángel fuerte que baja desde el cielo, Apocalipsis capítulo 10, es el Señor Jesucristo y pisa la tierra y el mar. Este no es el magno evento profetizado por la Biblia, la segunda venida de Cristo, porque esto ocurre entre la trompeta 6 y 7. Esta venida es una venida previa que sucede justo un poco antes del toque de la última trompeta, de la séptima trompeta. Cristo aparece en la tierra mientras está ocurriendo la gran tribulación, y Cristo aparece también a los judíos, o aparecerá, mejor dicho, mientras está ocurriendo la gran tribulación. Previamente, antes de la segunda venida, el día denominado aquel día. Eso con respecto a la clase, hermanos, vamos a dejarlo hasta acá por causa de tiempo, y le agradezco a los que llegaron hasta acá. Le animo a que siga estudiando Apocalipsis y vamos a terminar esta clase con un momento de oración. Señor mío, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es clara. Gracias por enseñarnos, Señor. Te pido que en esta hora nos ayude, nos bendiga, Padre Santo, nos ayudes a digerir lo que hemos aprendido, Señor, a no olvidarlo, porque también es muy sencillo olvidarse. Y te pido que nos ayudes a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, nos vemos. Gracias por llegar hasta acá y los esperamos en la nueva clase la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. Chao.